Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Yo soy Cristi Parra y me da mucho gusto compartir con ustedes este tiempo de sobremesa. El tema de nuestro programa del día de hoy ¿es padre ser madre? Disfruta la adolescencia de tu hijo, de tu hija. Y bueno, para abordar este tema, tengo el honor de contar con la participación de un gran amigo. Él es Carlos Augusto Coral Tarín. ¿Cómo estás, Augusto? Qué gustazo tenerte aquí en este Hola, programa. ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Pues bueno, para compartir algunas cosas que creo que podrían de repente ahí ser interesantes. Y pues ya listo, muy a gusto de estar aquí, muy contento. Pues cuéntanos un poquito sobre ti, tus antecedentes, tu historial, quién eres, a qué te dedicas, qué estudiaste. Ok, bueno, pues mira, pues me llamo Augusto, como bien lo dijiste. Antes que nada, soy hijo de Dios, ¿no? Creo que ese es el título más grande. No, nada de lo que haga o estudie o me llegue a dar alguien va a superar ese título. Soy hijo de Dios, primero que nada. Y después que eso, bueno, como correspondencia, soy misionero a tiempo completo. Me dedico al trabajo de lleno con adolescentes, justamente. De profesión soy familiólogo. Soy familiólogo especializado en adolescentes. Y pues llevo trabajando con adolescentes desde que era uno. Ya hay quienes me dicen, entonces no hace mucho, o hay quienes los papás dicen no hace mucho, los adolescentes dicen, ya tienes un montón, ¿no? Depende a quién le preguntes. Otros te Pero bueno, dirán, ya sí, supéralo, ¿no? sí, ya serán unos 12 años, yo creo, tal vez trabajando con adolescentes, 12, 13 años, y muy contento, la verdad es que es un mundo apasionante, es una aventura muy hermosa, con muchos retos, que disfruto mucho. Estoy convencido que el Señor me ha llamado a esta mies tan descuidada que es la adolescencia, pues en la iglesia y a nivel social. Y pues bueno, aquí estamos para tratar de poner un granito de arena en esta misión. Pues qué bueno, ya somos dos que nos apasiona esto, entonces bueno, pues lo disfrutaremos mucho, ¿no? Y yo creo que lo primero es partir de quitar esa idea errónea que hay de los papás, de que le tienen tanto pavor a esta etapa, ¿no? No, es que la aborrecencia, es que la rebeldía, es que la rivalidad, y lo ven así como que, o sea, ya no es el ponernos los guantes ni tampoco la mascarita como en el gocha, sino de veras lo toman como un conflicto muy en serio, ¿no? Y yo creo que si ni los papás lo vemos de manera natural este proceso, pues menos lo van a vivir los pobres chavos, ¿no? Y pensar que nosotros ya pasamos por eso, como dices tú, hace 20, 30, 40 años, no sé, pero, pero ahí pasamos. Sí, fíjate que sí, ese es un tema, de repente es muy temida la adolescencia y yo creo que ahí empieza el problema, eh, que es muy temida, de repente es hasta un tema medio tabú, ¿no? Uh -huh. Porque hay mucha desinformación y hay mucho como no sabemos cómo tratarlo, no se sabe cómo lidiar con la etapa, de repente da miedo, pero es de este miedo que malamente en varios papás lo que ocasiona es que se traten de imponer o se traten de hacer como cosas muy a rajatabla sin informarse, o sea, lejos de decir, bueno, no sé de esto, déjame informo, déjame formo para saber ahora cómo educar al adolescente, no sé, ya eduqué al niño, pues ahora a ver cómo le hago con el adolescente, y entonces se cae en esto de o seguirlo tratando como niño, o tratarlo como adulto, que es de repente las broncas que hay, o simplemente empieza a ver como esta lejanía, que es algo también tristemente muy común, que si de por sí algo normal de la adolescencia es que se va alejando de su familia, eh, cuando el papá responde igual, o sea, cuando papá, mamá también se vuelve indiferente ante la adolescencia de su hijo, entonces empieza a haber
muchos problemas, se empiezan a tener como muchos foquitos rojos, se ponen en riesgo. Y bueno, algo que podría ser tan bonito, porque de verdad que se puede disfrutar mucho la adolescencia. Es una etapa preciosa que no se va a disfrutar como se disfruta con los niños, pero también se va a disfrutar así, o sea, de manera muy personal, muy cercana, muy auténtica. Tienen cada ocurrencia, hacen cada burrada, son Son tan fascinantes, divertidos. son Sí, fascinantes. tema, o sea, sí, bueno, a mí me encanta, pero sí, hay mucho que hacer para quitar como el tabú, el miedito y entrarle pues con todo, porque quieran o no, se va a aparecer la adolescencia, entonces mejor que nos agarre preparados, ¿no? Así es. Y fíjate que dentro de, pues, el crecimiento de la persona, su desarrollo, como que hay algunas etapas como que se va lento y hay otras etapas que son cambios muy vertiginosos, ¿no? Para mí, por ejemplo, el primer año de un bebé, de recién nacido a cuando cumple un año, es fascinante porque son cambios muy fuertes, cambios muy grandes en muy poco tiempo, ¿no? El hecho de descubrir que esta mano es mía y que yo la puedo mover, que me puedo girar en la cama, que me puedo caer de la cama, que puedo hacer tantas cosas, ¿no? El acercarse al alimento, todo esto son cambios muy fuertes. Y creo que otra etapa donde se dan estos cambios así tan grandes es la adolescencia, ¿no? De que, Sí, para empezar, desde el crecimiento físico, ¿no? Yo digo sí, que es la etapa de los transformes, la etapa de la secundaria. Y la digo en buen sentido, ¿no? Porque digo, en la primaria, bueno, pues salen los niños y así como que muy normalito, las niñas muy planitas, muy tablitas. Pero en la secundaria, Jesús, María y José, ¿no? Altísimos, de repente los brazos largos, el cuello, la voz, el cuerpo, ¿no? Las chicas así como que de vacaciones regresan y pum, ¿no? Y pum, las caderas y pum, todo. Y así como, o sea, es una total revolución, ¿no? sí, sí, totalmente, fíjate, nunca lo había visto así, pero sí, los Transformers creo que les queda bastante bien el nombre. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente de segundo de secundaria, a finales de segundo de secundaria yo me hice una novia a la que yo le llegaba al hombro, ¿no? Estaba chaparrito bueno, ella era un poco alta, estaba un poquito por encima del promedio, y yo le llegaba al hombro, y cuando terminó segundo de secundaria y regresamos de tercero, bueno, cabe mencionar que en vacaciones hice mucho deporte, hice mucha natación sobre todo. Regresando, ella me llegaba al hombro y fue como, ¿En ¿cómo? O qué sea, ¿qué momento? pasó? Era como, y pues sí, obviamente los pantalones no me quedaban, o sea, fue de repente una cosa exagerada. Y sí, justo, ¿no? También me acuerdo que le echamos mucha carrilla a un amigo que teníamos en la secundaria que tenía un brazo más largo que el otro. De repente le empezó a estirar más un brazo y dice, bueno, y eso, ¿no? De repente tienen los pies muy grandes o la cabeza les queda chiquita y poco a poco va agarrando forma. O sea, sí, 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 es un Se tema, pegan en todos los muebles, ¿no? Porque ya le tenía medido la vuelta y resulta que ya creció y se pega en la cocina, se sí, pega en algunos todo. saltan por todos lados, sí, Y son medio torpes de repente. todo este proceso de cambios, pues no es voluntad del chavo. O sea, para empezar, crecen cuando duermen, ¿no? Entonces es una Sí, lindura cuando sueñan, ¿no? Se duermen toda la santa tarde, toda la santa noche y dice uno, bueno, ¿y como a qué horas, no? El sí, cambio de sí, olor, por ejemplo, mal. ¿no? Que empiezan a sudar, que empiezan así, dices tú, Dios guarde, si regresas al salón en secundaria después del recreo, Jesús bendito, ¿no? Al que le toca esas clases, porque todos estos cambios son perfectamente naturales, esperados, y así los diseñó Dios, ¿no? Como Sí, empezar, yo quiero por esa parte de decir, todos estos cambios son parte de un proceso totalmente natural. claro. Fíjate, creo que es bien importante ver lo hermoso del proceso, amar el proceso. Muchas veces se ve lo hermoso, se espera y se ama el final, ¿no? Como que yo ya, y no solo con la adolescencia, digo, aquí es el punto donde vamos a aterrizarlo, pero estudiar la carrera y ya están todo el tiempo pensando que, ay, cuando me gradúe, o sea, los ojos están puestos en el final, cuando me case, en el noviazgo, cuando por fin nazca, en el embarazo, o sea, se valora y se cuida y se procura mucho el final de los procesos, pero
no todos aman y disfrutan el proceso, y es algo bien, bien importante, y la adolescencia es un proceso. Entonces, si entendemos que es un proceso, que es una etapa que va a pasar, pero que en sí misma trae muchísimas buenas anécdotas, muchísimas cualidades, muchísimas experiencias muy, muy agradables que no van a volver, jamás se van a repetir. No. Entonces, si de verdad lo vemos así, va a ser más fácil que empecemos a disfrutarlo, a amarlo y a valorarlo como lo que es. Entonces, hay que aprender a amar los procesos. Yo creo que es una parte bien, bien importante ahorita que la menciono. Enamorarnos de nuestros Transformers, ¿no? Sí, enamorarnos de nuestros Transformers. Y entender que algunas de estas conductas pues son perfectamente normales, ¿no? Por estos cambios que desde neuronalmente se van dando, o sea, yo digo, mucha gente los cree que en esta etapa son muy torpes. Y yo digo al Sí. contrario, es cuando sus neuronas se multiplican exponencialmente y cuántos han sido capaces, por ejemplo, de superar los retos en los Xbox, ¿no? Es que el ingenierazo, diseñó hasta el nivel 15, pues el chavo ya le llegó al 16 y al 17, ¿no? Sí, justo, fíjate, me acabo de enterar hace unos días que se logró superar, o no me acuerdo cómo le llamaron, como, sí, pongamos de superar el juego de Tetris. ¿Te acuerdas el jueguito este del Tetris? Ah, pues Uh-huh. empezó a poner de moda porque llega un punto en el que ya ves que conforme ibas avanzando de nivel, las piecitas bajaban cada vez más Más rápido, rápido. entonces era muy difícil. Entonces llega un punto en el que ya no bajan más rápido, o sea, ya es como máxima velocidad, y entonces empezó a ser como muy sonado entre muchos amantes del videojuego y esto que se podía, que no se conocía cuál era el nivel límite del Tetris. Uh-huh. Entonces, fue un adolescente hace un tiempo que logró, o sea, avanzar tanto, tanto, tanto que el juego como que se Se descompuso, por así friqueó, se decirlo. O sea, friqueó. como que dijo, ¿qué? O sea, y híjole, fue un notición entre los amantes de los videojuegos. Se volvió a poner de moda el Tetris de repente entre algunos, y fue un adolescente, justo lo que dice, o sea, la capacidad, la potencia intelectual, cognitiva, espiritual, no se diga, emocional, o sea, y a mí una de las cosas que me parece que resumen mucho lo que es la adolescencia es potencial. Yo siempre he dicho, la adolescencia es Uh-huh. potencial. Y me encanta, ¿no? Cómo de repente salen muchos adolescentes rompiendo récords, haciendo lo que les habían dicho que no se podía y ese tipo de cosas. Y lo que dices de su cerebro, pues sí, es una... a mí me gusta mucho cómo lo dice Daniel Siegel, un neuropsiquiatra muy, muy bueno, que tiene un libro que se llama Tormenta Cerebral. Y de hecho, creo que está como anillo al dedo el título. O sea, es una tormenta en el cerebro. Todo lo que está sucediendo a nivel cerebral es demasiado, ¿no? Y mucho del cómo son, cómo viven, cómo actúan, cómo piensan, cómo hablan, está explicado por eso, ¿no? Es meramente algo biológico, es la biología haciendo su chamba, y hay muchos papás que no lo saben, y que basta con saberlo, y dicen, yo en los cursos que tengo de repente con papás o con maestros, explico esto de cómo funciona el cerebro del adolescente, y se quedan, no, Entonces pues no es con el razón. mío, entonces no es mi Ah, hijo, así son todos. sí, así es algo normal, ¿no? Entonces, sí, es todo un tema eso también del cerebro, pero pues bueno, hay que entenderlo. Muchas veces digo, no todo lo tienes que entender, acéptalo, Claro. acepta que así es. No lo trates de entender, porque en tu cabeza de adulto con cerebro maduro no cabe que pueda hacer esto, que esto le parezca atractivo, Que tomen o esos que sea. riesgos, que se atrevan a hacer esto, ¿no? Exacto, ¿no? Que digan, a ver quién brinca desde el escalón más alto. Yo me acuerdo que yo jugaba eso en la secu. Y A ver entonces, quién y tiene la ahí, cabeza más dura para darle a la pared, ¿no? Entonces, sí, sí, y pues bueno, pues es que es el cerebro, pues adolescente, no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Hay que entenderlo, más bien hay que aceptarlo, no entenderlo. así es.
Y bueno, pues quiero aprovechar el paréntesis para mandar saluditos a Juan Francisco Ortiz Gómez, a Esmeralda Camacho de Matthews, a María Aje, a doña Dominique, que ya está ahí, Laura Roxana Coral, Cristina Lomelí, Melisa Arnaut y Teresita de Jesús Clara, que fíjate que ella está desde Campeche, está Órale. escuchándonos, ella es radio escucha asidua de este programa y pues Ah, está en Escárcega, Campeche, ¿no? Entonces hay que lo comparta también con las personas de Campeche. Y leche, muy bueno, bien. el siguiente paso son, hablando de tormentas, por las emociones y los sentimientos, ¿no? Con Sí, esta avalancha hormonal que se les viene a los chicos. sí, sí, es un tema, justo tiene que ver con esto del cerebro. Fíjate, en la parte emocional, a nivel cerebral, mucho, es el sistema límbico, gran parte de las emociones. Y el sistema límbico tiene esta, que es la amígdala, que en general trae a los adolescentes, pues como los vemos, ¿no? O sea, la parte de la sexualidad, la parte de los impulsos, la parte de la búsqueda de la recompensa inmediata, la parte de la intensidad, toda la parte hormonal que mencionas, es eso. Y esta parte del cerebro está sobreestimulada en la etapa de la adolescencia. Entonces, si está sobreestimulada, ¿y por qué está sobreestimulada? Pues porque tiene que hacer que un cuerpo que medía 1,30 acabe midiendo 1,80. Entonces, pues tiene así todas las unidades, échenle toda la carga al asador porque tenemos que hacer que de pesar 40 y medir 1,30 pese 90 y mida casi 2 metros, ¿no? Obviamente hay que revolucionar y hacer todo un show ahí adentro, pero pues bueno, como está sobreestimulado el sistema límbico, pues entonces lo que va a generar es que haya unos picos emocionales altísimos de todas, y de repente nadie está más enojados que ellos, si están tristes, nadie está más triste que ellos, si están felices, nadie está más feliz que ellos, o sea, son intensísimos los momentos emocionales que tienen y no es algo que puedan evitar, más bien, y Ni ahí es bien, controlar ni dominar. exacto, ahí es la parte de eh, dos cosas yo creo que son bien, bien importantes. La primera, que los adultos que están cerca tengan presentes quién es el adulto ahí. Porque luego ahí es cuando están esperando que se comporten como adultos y no, se van a comportar como adolescentes porque son adolescentes. Quien necesita responder de manera madura es el adulto. O sea, el adulto eres tú, por lo tanto tú sí puedes gestionar mucho mejor tus emociones, bueno, deberías, como poner la calma, la estabilidad, la seriedad en el momento que es como súper inestable, le toca al adulto. No podemos esperar que sea el adolescente el que lo haga. Y esa parte de repente hay muchos papás que no, que le quieren dejar la tarea completa al adolescente y pues no, A hay mí, que a mí, ayudarles mucho. a mí me pasaba con uno, igual luego me dicen, ya nos evidenciaste, mamá. Le digo, pues son los que conozco, sorry, ¿no? Que lo estaba regañando y yo de veras enojada y le daba un ataque de risa. Entonces yo enojada, yo regañando y el otro, ja, 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 y yo así como, ay, te estoy regañando, no te estoy burlando, ¿no? Y al principio sí Sí, me enojaba, pero después entendí, es que no es él el que está decidiendo, sino es su reacción natural, ¿no? Y sí, entonces, o exacto. que agachan la mirada y empiezan, y yo así como, ay, espérate, ¿no? Sí, Y es bien claro. difícil esa parte, ¿no? Y entonces yo recuerdo que les dije a mis hijos, o sea, se vale estar enojado, se vale estar triste, lo que no se vale es que se nos salga de control, ¿no? Exacto. Justo, y ahí es la parte bien, bien importante de los límites, ¿no? El identificar en qué momento es importante poner un límite y de qué forma, ¿no? Porque sí, es verdad que ellos no pueden controlar tener picos emocionales muy altos, no lo pueden evitar, pero sí pueden aprender, que ese era el segundo punto que hace rato que mencionaba que iban a hacer dos, el segundo punto es ese, sí se puede dar educación emocional, sí se puede ayudarle a desarrollar habilidades socioemocionales, inteligencia emocional, que lo haga
que si bien no va a evitar que la emoción llegue, sí va a ser más fácil que tome decisiones más adecuadas con qué hacer con esa emoción, ¿no? Entonces, si te pongo este límite, como tú dices, a ver, hasta dentro de aquí está bien tu enojo por donde tú quieras, pero no te salgas de aquí, porque si te sales de aquí ya entramos en un tema de falta de respeto, ya entramos en un tema de violencia, ya entramos en un tema de cosas graves, que ahí es donde el adulto necesita tener toda la autoridad para no dejarlo moverse. Pero dentro de ahí, mi hijo grita, patalea, haz berrinche, o sea, no le hace, porque yo sé que tienes toda esta revolución interna que va a generar pues estos arranques. Y la otra cosa también bien importante de ahorita que mencionabas, que ellos se reían y todo al principio como que te enojabas, es bien importante que no se lo tomen personal, ¿no? Que mucho es por eso, porque piensan, se está riendo de mí. No, no se está riendo de ti. Se está riendo de la situación porque no sabe cómo reaccionar. Entonces, pues su reacción fue reírse, pero no es que conscientemente diga, ay, mira, mi mamá, qué chistosa, déjame río y me río en su cara para hacerla O hasta sentir. cree No, que no, voy a hacer tal, ¿no? No, y exacto, lo o sea, mismo pasa no, también no es con el personal. enojo, ¿no? Una vez que estaba otro de mis hijos, no digo él o ella quién, pero también con un enojo tremendísimo y me decía cosas y ya te quiero y es que eres mamá y ta, 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 ta. Yo en mi mente y en mi corazón decía, no es mi hija la que me está diciendo esto, o sea, así como el queriendo separar, porque si se engancha a uno, o sea, de que me dolió, claro que duele, ¿no? Pero como el no engancharse y el tratar de separar, o sea, está hablando desde este momento en que se sintió así, frustrada por tal, o le pasó tal cosa y por eso está reaccionando así, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es estar nosotros listos como para contenerlos, no reprimirlos, que es distinto, ¿no? Cuando les llegan estas situaciones. Sí, totalmente. Acabas de decir algo bien, bien, bien importante. Bueno, primero, no te lo tomes personal. Lo que dice contra ti no es contra ti, es contra la situación, contra tu actitud, porque eso sí puede ser contra la actitud, contra la forma en la que le estás poniendo un límite, contra tus modos, contra la autoridad, contra todo eso sí a lo mejor está súper enojado, pero no es contra ti persona, contra ti papá, mamá. Y esta otra, bien, bien importante, no es lo mismo contener que reprimir, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, una imagen que me ayuda a entender la diferencia entre gestionar las emociones y reprimir las emociones, es un río con agua, o sea, un río con muchísima agua. Si le pones una presa, ese sería reprimir, ¿no? Pones una presa y entonces el río empieza y llega y temporal de lluvia y por muy grande y fuerte que sea la presa, va a llegar un momento en el que aquello, ¡pum!, la va a tronar y va a ser un desastre por donde pase, o sea, un caos. Eso es reprimir la emoción. Aguántatela y aguántatela y aguántatela y aguántatela. Está bien, pero en algún momento aquello va a explotar y va a ser un desastre. ¿Cómo sería gestionar? Gestionar sería, en lugar de poner la presa, ve dirigiendo el cauce del agua hacia alguna, de modo que sí te funcione. No, a lo mejor, híjole, aquí adelante hay un poblado, si se nos va para allá nos inunda todo y ya valió. Bueno, pero lo puedo ir poniendo el camino para que lo rodee y aparte el poblado siempre tenga agua y ahí cerca va a estar verde y podemos poner Aprovecharlo unos y aprovechar frutales. la circunstancia, ¿no? Como dijiste, o sea, Exacto. no es, el agua no es mala, el río no es malo, sino hay que saber como por dónde darle, ¿no? Exactamente, y eso es gestionar las emociones. Entonces, no se trata de que las repriman, se trata de que aprendan a gestionarlas. Y hay que decirlo, ¿de dónde van a aprender a gestionarlas? En gran parte de lo que ven de sus papás, ¿no? Si papá explota, pues se le va a hacer fácil explotar. Si papá grita, si mamá reclama, si mamá reprime, entonces es muy probable que también los hijos tiendan a reprimir. Entonces, el testimonio, pues como siempre, arrastra, ¿no? Y de allí vamos al siguiente punto, decíamos, del tratarlo como adolescentes, no como niño ni como adulto. ¿Cuándo empieza la adolescencia? Eso me encantó cómo lo explicaste, porque mucha gente está así como, entonces, ¿cuándo? Pues así como, a ver.
Sí, siempre digo dos respuestas. La primera es, depende del autor, ¿no? Hay autores que dicen, de 12 a 19, de 11 a 20, de 15 a... Bueno, depende del autor. Si quieres que te diga una edad específica, no te la voy a decir yo, Augusto, que te la diga quien se eche. Bueno, pero la segunda, y que es la más acertada, es empieza cuando empieza y termina cuando termina la de tu adolescente. Y de cada Porque uno. de cada uno, porque pensemos en Juanito, ¿no? Juanito, sus circunstancias biopsicosociales, familiares, etcétera, van a hacer que la adolescencia despierte a cierta edad, pongámosle a los 12, ¿va? Pero por otro lado puede estar Panchito, que su situación biológica, social, familiar, escolar, etcétera, haga que desde los 9 ya tenga conductas adolescentes. Entonces, la de Panchito empieza a los 9, la de Juanito empieza a los 12. Y además si es el primer hermano, o es el tercero, o es el quinto, o es el décimo. Sí, exacto. También eso influye un montón, exacto. Entonces, ¿y cuándo termina? Igual, pues cuando termina. O sea, si hay algo a nivel orgánico, biológico, por ejemplo, inicia con la llegada de la pubertad. Eso sí, pero cuando llega el primer periodo menstrual de las mujeres, no vas a decir que llegan todos el mismo día, pues, o sea, hay quien le llega a los 12, a los 9, a los 14, a los, no sé, ¿no? A mí no me querían festejar mis 15, decía mi mamá, ¿y qué vamos a festejar? Y yo así de, uy. Sí, fíjate, para que veas. Entonces, sí llega con la pubertad, termina, y ahí hay algo a nivel cerebral, lo que hablamos de la tormenta cerebral. Fíjate, Piaget decía que terminaba a los 15. Piaget en sus tiempos con su tecnología, y que es un grande Piaget de muchas cosas, pero con esto pues se equivocó muchísimo porque no, digo, se entiende, él estudiaba cerebros muertos, ¿no? Pero actualmente la neurociencia, con toda la tecnología que hay, que pueden estudiar cerebros vivos, identificar un montón de cosas, mapeos cerebrales, resonancias, etcétera, lo que dicen es que termina, y todavía no se ponen de acuerdo los autores, pero entre los 25 y los 35 años. O sea, es un margen inmenso. ¿Y de qué depende? De las circunstancias, de lo que vaya viviendo la persona. Entonces, La eso es madurez que vaya a adquiriendo, nivel ¿no? cerebral. Exacto. A nivel biológico es eso, ¿no? Termina entre los 25 y los 35. Inicia con la pubertad. Pero la adolescencia no es algo meramente biológico. Entonces, pues, seguro andan muchos adolescentes de 50 rondando por ahí. Entonces, pues esa no ha acabado, ¿no? Sigue adolescente. Entonces, pues no, empieza cuando empieza y termina cuando termina la de cada uno. Y bueno, y el otro punto relacionado con este es que esta etapa, pues están así como que realmente muy aparte, ¿no? Porque ya no son niños, pero todavía no son adultos. Entonces, cuando les conviene, ay, sí, soy tu niño para que me compres una nieve, ¿no? Y me tiendas mi cama, pero ya soy grande para decidir que voy a salir en la noche, ¿no? Entonces, Sí, la ropa ya no, sí, ya la talla 12, 14 ya no te queda, pero todavía no te queda la talla 32, 34. sí, sí, y ahí es esa parte que decías, de no tratarlos ni como niños ni como adultos. Ellos mismos, como dices, hay cosas en las que van a pedir ser tratados como niños y hay cosas en las que van a pedir ser tratados como adultos. No caigan, no caigan. Y también los papás, hay cosas para las que los quieren tratar como niños y hay cosas para las que los quieren tratar como adultos. Tampoco caigan. No son ni niños ni adultos, son adolescentes. Ya hay cosas que pueden hacer por ellos mismos, ya hay decisiones que pueden tomar por ellos mismos, pero también hay cosas que todavía no están listos, en los que necesitan compañía, en los que necesitan límites, en los que necesitan orientación. Entonces, no esperes que sea un niño, no esperes que sea tan responsable como un adulto, espera inmadurez, espera adolescencia, es un adolescente, entonces trátalo como tal, espera
que actúe como tal y va a ser, es mucho más fácil, se evitan un montón de conflictos, porque si algo genera conflictos en las relaciones son las expectativas. Entonces, se hacen expectativas de yo creí que ya estabas grandecito y que ibas a responder de manera adulta, pues no, esa es una expectativa, la expectativa es tuya, quien tiene que quitársela eres tú, y pues bueno, Sí, entonces eso, porque ¿no? Tratarlo. se burlan de los papás porque no podemos entrar al Netflix, pero a la hora que los mandas a tramitar su INE o hacer algún trámite, es así como, ¿no me acompañas, mami? ¿No? O Sí. simplemente hacer un trámite, ¿no? Me acuerdo que mandé uno a la papelería a hacer un engargolado, le dije con pasta transparente arriba y opaca abajo, y resulta que lo trajo al revés, ¿no? Y yo así como, a ver, yo te lo pedí diferente, ¿no? Entonces, regrésate a que lo hagan. No, es que me da pena y es que da mi dinero por si me cobran. No te van a cobrar más, es simplemente invertir las pastas y como entender la lógica, el por qué uno pide eso, ¿no? Pero para Ajá, unas sí. cosas son como muy maduros y no te las saben de todas, y en otras es así como, perejil o cilantro, ¿qué me pediste? No me acuerdo, ¿no? Ah, yo todavía confundo el perejil y cilantro. Bueno, hay situaciones que todavía siguen, ¿no? Pero yo creo que es clave esto, porque luego también hay quien les da responsabilidades ya de adulto, ¿no? De Sí. decidir, o sea, si el papá se fue, pues te toca a ti como el grande de la casa, aunque tiene apenas 13, 14 años, te toca tomar estas decisiones, ¿no? Sí, eso es bien peligroso. Esa frase, y digo, los divorcios están al orden del día. Aguas, papás, no, no digan esa frase. Ahora tú eres el hombre de la casa, el peso tan grande que les ponen encima que no tienen por qué. Entonces, no, no eres ningún hombre, eres un adolescente. Ujú. Punto. Ahora eres el adolescente de la casa, así como eras cuando estaba tu papá, el mismo, eres el adolescente de la casa. Porque decirle que es el hombre de la casa, híjole, le va a generar un montón de cosas que no le van a hacer bien. Entonces, trátalo como lo que es, tal cual. Y que van a dejar de disfrutar esa etapa tan chida, ¿no? Que decíamos. Sí. Sí, sí, Y ahí va también el nosotros interesarnos por sus aficiones, sus cosas, sus gustos, o sea, el qué te gusta eso y por qué te gusta esto, ¿no? Yo recuerdo que mi hermano en su pubertad escuchaba Pink Floyd y a mi mamá en una clase le dijeron que se interesara por los gustos de su hijo, ¿no? Entonces llegó a la casa mi mamá con ganas de poner en práctica lo que le dijeron y mi hermano en su cuarto, segunda planta, con Pink Floyd a todo lo que daba, ¿no? Y ya llegué, ¿qué qué? Que ya llegué, que qué estás haciendo, ¿qué qué? Que apagues tu mugre música, ¿no? Así como el decir, pues es que también hay chance, ¿no? Hay niveles al decir, bueno, sí me interesa por lo tuyo, pero también la forma en que me claro, lo des a conocer, ¿no? claro, sí, que también es bien importante. Una cosa que sí pueden hacer los adolescentes y que es bueno que les vayan ayudando es a comunicarse de forma asertiva. Y se vale que tu papá, mamá le digas, oye, por ejemplo, quiero interesarme por tus gustos, aunque hay ciertas cosas que no me gustan tanto o que me son muy difíciles, pero, o sea, saber ponerle la entrada para también pedirle, ¿sabes qué? Tú ayúdame a identificar en qué momento estoy siendo algo indiferente o en qué momento parece que no te estoy dando la importancia que tú quieres, en qué momento este tipo de cosas están sucediendo. Y se vale que los hijos lo digan, o sea, que ya le diste ese permiso, ese poder, y entonces que te digan, mamá, siento que no me estás poniendo atención, o esto para mí es importante y no sé, me da la impresión que no lo estás valorando, que empiecen a comunicar esas cosas, cómo lo sienten, cómo lo piensan. Eso es algo que el adolescente ya puede hacer, pero hay que decirle que ya lo puede hacer y hay que esperar a que poco a poco lo vaya poniendo en práctica y obviamente hay que dar testimonio de lo mismo para que Uh -huh. pueda favorecerse también en el, como es que también hay niveles, híjole, quiero ver qué onda con Pink Floyd, pero te digo que cuando yo estoy tratando de hacer esto en específico, que tengas tu música todo lo que da, por mucho que logres que me encante Pink Floyd, no, o sea, en ese momento no voy Uh a -huh. estar contenta porque esté sonando Pink Floyd. Entonces, porfa, en este horario no lo tengas y después hasta ven y platícame y enséñame el álbum completo y muéstrame, platícame del vocalista y de lo que quieras, ¿no?
pero bueno, sí, hay como esta tarea de ir regulando, ir gestionando poco a poco la relación para que vaya mejor poco a poco. Y también como ayudarles a analizar las cosas, ¿no? Porque yo recuerdo, no me acuerdo qué programa de televisión era, pero que les decía así como, pues es que eso no tiene nada de bueno, no sé, por decir el Bob Esponja, ¿no? Por poner un ejemplo. Que siempre se me echó un programa muy soso, muy así. ¿Qué era lo que pasaba? En cuanto yo me salía, lo ponían, ¿no? Y Sí. así como por arte de magia, como que soy bruja como mamá, apenas me estaba estacionando y alcanzaba a oír el pium de que apagaban la tele, ¿no? Ajá. Entonces, no es el prohibir por prohibir o el permitir por permitir, sino a ver, vamos analizando qué tiene este programa, qué tiene este artista, o por qué te gusta, ¿no? Yo puedo decir, pues el Pikachu para mí vale Wilson, pero a lo mejor para él, por algo, por algún rasgo de su personalidad, le gusta el Pikachu. O los Avengers, ¿no? Que son tantos héroes que se pierde uno entre las 50,000 películas, pero por algún rasgo de fulano de perengano les gustan. Claro, justo, y hay que ver la parte, como la parte buena, o si no es buena, al menos agradable de sus gustos, porque ojo, algo, como dices, algo les llamó la atención, pero les llamó la atención a partir, acuérdate de que, pues, tú lo educaste, ¿no? Entonces, algo tiene que ver con tu forma de educarlo el que le haya llamado la atención eso. Entonces, es importante que veas cuál es como la relación, qué puede tener de interesante, qué puede tener de agradable, y justo no prohibir por prohibir, sino más bien ayudarle a generar un criterio sano para que elija sus gustos de forma que sean cosas que si no le abonan, al menos no le quiten. Más bien que, sí, pues sí, que no le quiten. Si le abonan, qué chido, ¿no? Pero al menos que no le quiten. Y eso sí, ayúdale a generar un criterio porque no vas a poder estar pensando todo el tiempo por ellos. Entonces, si a ti no te gusta que vea esas caricaturas y solo le apagas y lo regañas, no va a entender por qué tienen de malo las caricaturas. Pero si le explicas y de todos modos las quiere seguir viendo, que es lo más probable, al menos empieza a trabajar, no durante la caricatura, en la cotidianidad, que empiecen a tener un pensamiento más crítico, un criterio más uniforme, más desarrollado, y solitos poco a poco van a ir perdiendo el gusto porque se van a dar cuenta que eso que están viendo en realidad no les hace bien. Entonces, qué diferente eso a llegar a regañar y Y apagar porque y... soy tu madre, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso no forma nada, eso nomás genera miedo, genera enojo, genera tristeza, genera heridas y pues bueno, ya Mira, aquí, perdimos. aquí, aquí tienes tus fans. Ara Muy Parrilla, me encanta escuchar a este expositor, sígalo en sus redes e invítenlo otra vez. Hola, Chelis. Y también Ah, viene de Jazmín, atrás. Augusto, gracias por enseñarnos a acompañar a nuestros hijos, síganlo, ¿no? Ay, la Hasla. Para Sí, que cómo les pague no. para que les pague Saludos. su cuota, ¿no? Saludos a Has y a la Chelis. La Chelis es mi suegra, la Chelis es mi suegra. Ah, Y bueno. también una amiga que quiero mucho. Ajá. También te mandó saludos Cristi Torreblanca, por cierto. Ah, muy bien. Te mandó saludos. Pues bueno, muy bien. Ok, pues ¿Qué mira, más? nos queda un ratillo, pero yo quiero que nos centremos este, en cómo acercarlos a Dios. Cómo Ay, lograr que crezcan en la fe. Esto es un gran súper reto, ¿no? Porque luego vemos papás, matrimonios, que los papás comprometidísimos, están en 50 apostolados, todas las veladoras tienen, pero los hijos nomás los confirmaron, y si los confirmaron, porque otros en la primera comunión dijeron ya cumplí. sí, cómo no. Híjole, es Ahí un jálanos las temota. orejas a los papás y a los chavos. ¿Qué podemos hacer o qué toca hacer en este sentido del crecimiento en la fe de los chavos? Ay, muy bien. Qué bueno que me preguntas eso, gracias. La última vez no estaba en un ambiente católico y no me dieron chance de hablar del tema, pero qué importante. Mira, lo primero que para mí es lo más importante decir en este tema es que la fe no se impone, la fe se propone. Y no lo digo yo, y me vale que se enoje el padre que se quiera enojar, porque hay muchos que dicen, tráiganlos a misa, aunque no quieran, y no sé qué.
perdón, pero no lo digo yo, es evangelio, es bíblico, ¿no? Ejemplos hay muchos, ¿no? Jesús con el joven rico, bueno, ve, vende todas tus cosas y sígueme. Y el joven, ojo, aparte era un joven, ¿no? Se fue triste y Jesús lo dejó. No dijo, no, que te vengas, que te estoy diciendo que me sigas. No, lo dejó, ¿no? La parábola del hijo pródigo, que no me queda tanto el nombre, voy más de acuerdo con la del padre misericordioso, como se le llama en otras ocasiones. ¿Qué hace? También, pues un vil adolescente le pide la herencia en vida y órale, y me la voy a ir a despilfarrar. ¿Y qué hace el papá? No le dice, no, mijo, por favor, mira, de veras, ya quédate, entiendes, no te vas a andar yendo, aquí te quedas sin mis reglas. No, pues tenga pues, ándele, ¿no? O sea, respetando la libertad. Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Si me abres, entraré. Y si no, me quedaré afuera llamando. O sea, es todo el tiempo invitar, proponer, ser creativos con las propuestas, pero jamás imponer, porque luego los vacunan contra la fe, porque un ingrediente esencial para que pueda existir la fe es la libertad, porque Dios no va a entrar en un corazón que no quiere recibirlo. Entonces, la fe es un tema tan precioso, pero tan personal, que no lo puedes forzar, no puedes forzar la fe. Entonces, eso es lo primero, que no se debe de imponer, se debe de proponer, y eso sí, propon hasta el cansancio y sé muy creativa con la forma de proponer la fe, ¿no? Que si, ok, híjole, yo quiero que me acompañe a misa. A ver, para empezar, bueno, vamos a ver alguna misa en un horario conveniente, con algún padre que a lo mejor sea un poquito más ameno, cosas que adornen de repente alrededor. Yo sé que no se trata, por ejemplo, cuando hacen las misas de niños, ¿no? Y que hacen con títeres. El circo tampoco. Magos y esas cosas. La fe la misa no es para entretenerse, es para salvarse, ¿no? Pero sí hay un tema de pedagogía de la fe que tiene mucho que ver, ¿no? También hay padres que hablan así todo el tiempo y pues bueno, o sea, hasta uno dice, ay, no manches, padre, ¿no? De veras que estoy tratando de entender el mensaje, pero me cuesta muchísimo. Entonces, sí hay que identificar algunas cosas y de repente enriquecer el entorno. Por ejemplo, recuerdo una persona que me decía, yo lo logré diciéndole cuando estaba todavía preadolescente, dice, tenía como 10, 11 años y ya empezaba a no querer ir, lo logré diciéndole, bueno, como es los domingos, vamos a cambiar los días que comían en la calle, creo que los jueves o X entre semana, si vamos a comer en la calle los domingos. Y entonces siempre nos vamos a ir a misa y después de la misa, el que fue a misa vamos a comer a donde quiera, ¿no? Y el que no, si no quiere a misa, pues bueno, nomás que sepan que no voy a regresar por ustedes, de ahí nos pasamos directo a donde los que fueron quieren ir a comer. Y entonces, pues eso hacía que ya el chavito fuera así como que, pues estoy pagando el trámite, ¿no? Para ir a comer. Y poco a poquito, ¿no? Fueron papás muy atinados que iban acompañando, también que afortunadamente tuvieron la amistad con un sacerdote que era muy cercano a los jóvenes y que le fue llevando. Entonces, es ser astutos, es ser creativos, es invitar constantemente, que si un grupo de jóvenes, que si ese no le latió, pues a ver otro, a ver tú, ve entre la riqueza que nuestra iglesia es riquísima en carismas y en un montón de cosas, entonces ve y a ver cuál te gusta más. Y híjole, pero que a lo mejor tú quisieras que fuera el de tu parroquia que está a 2 cuadras, pero si ahí no hay grupo juvenil o el que hay no conectó con el carisma, con la forma de llevarlo, pues a lo mejor toca invertirle un poquito. Y se va a estalmellar, ¿no? Sí, pues sí, ni modo, o sea, así como le inviertes a llevarlo al fútbol, a llevarlo a que la natación, a las clases de inglés, a lo que sea,
pues llévatelo al grupo de jóvenes que está a lo mejor en la colonia de al lado o al otro lado. Entonces, va a ayudarle muchísimo porque sí es verdad que los jóvenes evangelizan jóvenes. Sí es verdad que es algo que ayuda muchísimo. Hay cosas que no se va a animar a compartir a lo mejor de primera mano contigo, papá, mamá, pero que con los jóvenes sí, si son jóvenes que están buscando en el camino de la fe, pues los van a saber orientar bien. Y si son grupos que están bien acompañados por adultos que ya están bien encaminados en la fe, pues se va a dar, ¿no? Se va a dar. La iglesia es muy rica en opciones y Dios es demasiado providente. Si hay un interés genuino por desarrollar la fe, pues va, dale. Y, y Ese, yo, ese es un punto, Cristi, que se me y yo, ocurre y del yo tema creo de que la ahí fe. va también el decir cómo le inculcamos la fe, ¿no? Si decía, pues hasta la primera comunión, pero ¿cómo llegaste a la primera comunión? O sea, Claro, como el memoriza los rezos y porque si no, no te ponen el sellito, o de veras le presentaste a ese Jesús amigo que está ahí en el sagrario para ti, que es el amigo que nunca te y, falla, ¿no? Que es esa relación que tú vas a buscar con ese compa, porque en esta etapa de la infancia y adolescencia es cuando buscan esos amigos, esos vínculos, ¿no? Entonces, si tú le presentas a ese amigo que es fiel, pues él va a decir, pues este compa sí me interesa, ¿no? Y entonces va a claro. querer también conocer más y yo creo que ahí también entra el ser creativos en presentar, por ejemplo, aparte de los 1000 superhéroes que dijimos que hay de Avengers, pues preséntale un Samuel, preséntale un Jeremías, preséntale un José Sánchez del Río, preséntale un Sí, Carlo Acutis, ¿no? O sea, sí. testimonios creíbles de chavos como ellos que digan, ah, pues si este pudo, yo también puedo. Claro, sí, sí, sí. Fíjate, tiene mucho que ver cómo lo ven desde niños, como estás diciendo, ¿no? Y otra vez el testimonio. Si te ven a ti, mamá, papá, que estás todo el tiempo, cada que hablas algo de Dios o cada que te ve rezando, es porque te ve todo preocupado, todo triste, y ay, ahí sí rezo, y pues, pues no se antoja, o sea, una relación de pura tristeza, puro drama, pura melancolía, pues no, ¿a quién se le va a antojar relacionarse con ese Dios, no? Pero sí es un Dios que está en las buenas y malas, que me enseña, que me acompaña, que ve ese testimonio de vida, que ve esa relación cercana y personal que tienes tu mamá, papá con Dios, entonces va a ser más fácil que también lo vea así, que también se anime a hablarle de manera personal. Y esto que dices es bien, bien importante. Muchos papás creen que, no, que por tener los sacramentos o por memorizarse rezos, ya cumplieron con la fe, ¿no? Y la verdad es que no. La fe, la verdad es que tener un papelito de la iglesia o saberse de memoria unos rezos, pues no necesariamente significa que ya te salvaste. O sea, qué padre que lo tengas o que te lo sepas. Lo que nos va a salvar al final es la relación personal que hay con Él, la fe que germina desde el corazón y que se transforma en obras y que nos hace buscarlo. Eso es lo que nos va a salvar. Entonces, no se cumple. Fíjate, yo le agradezco mucho a mi mamá que, digo, un poquito así, un poquito lo hizo así. Mi mamá era medio light en temas de fe. Y tal cual, me hice mi primera comunión y me valía gorro y yo no insistí jamás, ella tampoco, pero se lo agradezco porque la confirmación la hice cuando tenía como 21, 22 años y la hice porque yo quería, yo estaba muy consciente de que quería confirmarme y brinqué de parroquia en parroquia porque en ningún lado me gustaba la formación que me daban. Este, Como que tenía mucha sed y mucha hambre y no me llenaba porque nomás me estaban queriendo hacer que macheteara las cosas. Entonces, cuando por fin encontré una muy buena catequista que me ayudó a eso, me dijo, es que no, a ver, tú no necesitas aprenderte de memoria nada. Lo primero es que lo conozcas a él. Ay, aquí es. Ujú. Tienes ganas de servirle, porque para eso es la confirmación. Recibe los dones del Espíritu Santo para ser un enviado. ¿Tienes Ujú. ganas de servirle? No, pues sí, pues ok, eso es lo que se necesita. Ya después, si te aprendes los rezos, ¿no? Bueno, pero
esa es la clave, y muchos papás empiezan al revés. Entonces, creo que eso es importante, poner al centro la relación personal con Jesús, y después ya vemos toda la parte pues de la relación con la iglesia, por así decirlo, ¿no? Se da como consecuencia, dan ganas de estar en la casa de Jesús cuando yo sé que Jesús es alguien que me da. Porque luego se quedan mucho en la parte intelectual, pero no llegamos a la parte vivencial, ¿no? O sea, el mismo Herodes conocía la historia, sabía que iba a llegar, sabía tal, pero tenía otras intenciones. El demonio conocía a Jesús, el demonio sabía, mira esto, lo otro, ¿no? Le decía, y conocía un montón de cosas, pero no le llegaba al corazón, ¿no? Entonces, esa es también una... Fíjate que ahorita que dices eso, hay otro punto que a mí se me hace súper importante con adolescentes en temas de fe, y es la parte intelectual, la duda. El adolescente por naturaleza cuestiona, ¿no? Porque su cerebro, lo que decíamos hace rato de la tormenta cerebral, lo que hace es poner en duda todo en aquello en lo que ha creído ciegamente, porque necesita generar un criterio propio. Entonces, entre esas cosas, obviamente va a aparecer el tema de la fe, y se va a preguntar, ¿Dios existe? ¿La iglesia realmente es buena? ¿Jesús existió? No sé qué, no sé qué. ¿Qué pasa? Hay que aceptar la duda, hay que bendecir la duda, porque de verdad, bendita duda, porque cuando de verdad la resuelve, entonces su fe ya creció, entonces ya avanzó, espiritualmente está madurando también. Pero si en lugar de eso reprimimos la duda, no, esas cosas no se preguntan, no, eso tú tienes que creer, ¿cómo no vas a creer en la Virgen? Pues lo único que estoy haciendo es reprimirlo, y la duda no se le va a quitar. No. O sea, se la quedó, y alguien allá afuera le va a contestar, alguien allá afuera sí le va a decir, no, pues sí es cierto, mira, déjate, doy estos argumentos de por qué no existe, y pues le va a hacer caso al que sí lo atendió su duda. Pero si tú dices, ¿sabes qué? No, la neta, tienes razón, y qué bueno que dudes, a ver, es una señal de que te estás haciendo las preguntas importantes, vamos a platicar, o vamos a investigar juntos, a ver qué respuestas puede haber sobre esta duda. Muchas veces te meten en duda también a ti, pues Sí, acéptalo, ¿no? claro. Y así, como dijiste, Que... así es como uno crece, como uno aprende. Oye, nunca me había puesto a pensar en esto. O sea, hay pasajes de la escritura que quizás no lo sabemos de memoria, pero no me había fijado en tal detalle. O según la circunstancia que estás viviendo, oye, pues es que entonces, ¿cuántas fueron? ¿Cuántas veces fueron? Oye, entonces, ¿dónde estaba, no? Por ejemplo, en este año me cayó el 20, que dice de que Santa Isabel, después de que su embarazo, estuvo oculta 5 meses. Y María fue y la visitó en el 6º mes. Y como detalles así que dices tú, no me había puesto a pensar en esto, ¿no? O cómo coincide, a ver, entonces sí le dio o no le dio, o con el Padre Misericordioso, ¿no? Que el hijo le pidió su mitad y se la dio, y ese, pero les entregó a los dos. Entonces el otro también tenía su mochada. Y el otro no se sentía parte, el otro no se sentía heredero, ¿no? Aun cuando ya se lo había dado. Entonces, como detalles así que te ayudan, o sea, el cuestionarte te ayuda a descubrir todavía más, ¿no? A descubrir más en profundidad, decir, entonces, ¿por qué esto? Entonces ya entendí por qué de esta forma, ¿no? Claro, fíjate, hubo un tiempo en el que de los apostolados que más he disfrutado en mi vida fue que fui maestro de religión, de temas de fe en secundaria y prepa. Y yo les decía lo siguiente, llegaba a las clases así, la primera clase que daba con todos mis grupos, el discurso era, bueno, pues soy el nuevo profe de religión, levante la mano si aquí tenemos algún ateo, por favor. Y pues el profe de religión, ¿tú crees que iban a levantar la mano? Así, y dije, bueno, les voy a explicar qué va a pasar. Aquí, para sacar 10 conmigo, puede ser el más ateo de los ateos y sacar 10, puede ser el más católico de los católicos y reprobar. Lo que necesito es que piensen y que relacionen los temas de fe con la vida. Eso es lo que va a hacer que saquen 10 o no. Si alguno tiene alguna duda, la puede preguntar sobre lo que quiera. Y ojo, si su duda de fe la considero como muy buena, entonces les voy a dar un punto extra. Si su duda de fe me hace tener dudas de fe a mí, los voy a exentar. Entonces, a ver, dicho esto,
¿hay algún ateo en el salón? En cada salón había 2, 3, ahí que, pues sí, la neta yo, profe, y se daban unas clases chidísimas porque se atrevían a preguntar, ¿no? Y sí Claro, vi como la varios película de Dios estudiantes. no está muerto, ¿no? Ándale, sí, es muy buena A también. ver, a mí Entonces, demuéstrame que sí, demuéstrame que no, usted demuéstrame que no, ¿verdad? sí, Pues no, se armaba padre. nos quedan 3 minutos, Augusto. Disfruté como loco este programa, pero tenemos que cerrar. ¿Con qué Ay, consejo a los papás, con qué consejo a los chavos cerramos en estos 2, 3 minutos que nos quedan? híjole, a ver, creo que una de las cosas más importantes que puedo decir es, tanto en la fe como en formación humana en general, tu papá, tu mamá, sé tú mismo. No pretendas ser un... No te pongas máscaras frente a tus hijos. Sé tú mismo, porque los adolescentes huelen la incongruencia y es algo que duele muchísimo. Y al mismo tiempo, promuéveles a ellos que sean ellos mismos, que sean auténticos, que se permitan descubrirse en honestidad de cara a la verdad y de cara a Dios que le vaya mostrando quién es realmente, porque la adolescencia es la etapa en la que van buscando quién soy. Entonces, cuando ven esa autenticidad, esa transparencia en casa, es más fácil que se permitan a ellos ser auténticos, ser transparentes, cuestionarse, hablar de sus dudas, de sus inquietudes. Entonces, esa es una. Otra, infórmate y fórmate. Hay muchas cosas, hay mucho contenido en internet. Habemos personas que nos dedicamos a esto de lleno Que pagamos y que porque con nos mucho... alquilen, ¿Mande? que pagamos porque nos alquilen. Sí, la verdad es que sí. Ah, que por cierto, un comercial. Hay 2 comerciales, Cristi. ¿Puedo echarme 2 comerciales? Rapidísimo, corre. Primero, este sábado, adolescentes de 12 a 15 años, este sábado 20 de enero, vamos a tener una jornada formativa que se llama Guerra entre Gigantes. Está basado en la historia de David y Goliat. Le vamos a ayudar al adolescente a que identifique cuáles son sus Goliats en su vida y a que se identifique a sí mismo como alguien capaz de vencerlos de la mano de Dios. Desarrollo humano, habilidades socioemocionales, inteligencia emocional, un montón de cosas, se van a estar trabajando todo el día. Este sábado, 20 de enero, Guerra entre Gigantes, en las redes sociales de Campamentos Mountain, nos pueden buscar para más información o en mi teléfono, que el teléfono también se los paso junto con el siguiente comercial, primero comercial. Estoy regalando a secundarias y prepas, estoy regalando charlas o jornadas para papás sobre temas de adolescencia. Normalmente las cobro, pero parte de mi apostolado este año quiero ir a secundarias y adolescencias públicas o privadas a regalar pláticas, conferencias del tema que consideren necesario para sus alumnos o sus papás, gratuitamente conferencias para poner un granito de arena. Me pueden buscar tanto para el campamento, la jornada formativa de este sábado, como para eso, en el 33 34 98 31 42. Otra vez, 33 34 98 31 42. Ahí está. Y pues nada, un gustazo, Cristi. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo lunes en otro programa más de Dios te quiere plena aquí en la plataforma Creciendo Contigo Mujer.